Buenas noches, sean bienvenidos a la ponencia. Mi nombre es Oscar Gerardo Barrera Monsalve y la ponencia a realizar son los principales aspectos que se abordarán acerca de los autores y corrientes sociológicas de Latinoamérica. Primero que todo, vamos a analizar una serie de palabras desde el punto de vista de pensamiento sociológico latinoamericano y en segunda instancia vamos a hablar de las teorías sociológicas presentes en Latinoamérica. El primer par de palabras que vamos a estudiar es desarrollo y subdesarrollo. El mundo de hoy está clasificado en países desarrollados o subdesarrollados. En ocasiones se utiliza el rótulo de en vía de desarrollo para mostrar que quizás las naciones del hemisferio sur podrían en algún momento subir el nivel y llegar al club de países denominados desarrollados. ¿Pero es Latinoamérica realmente una región subdesarrollada? Desde la óptica eurocentrista se podría pensar que sí, pero bajo parámetros y formas de medición, riqueza y modelos impuestos por los países del norte, sometiéndonos a una pobreza material y haciendo pensar que la región es pobre también a nivel cultural y social, y por no poseer un modelo cultural, económico y social acorde al modelo eurocentrista. Otro par de palabras interesantes para estudiar son sociedad tradicional y sociedad moderna. La sociedad cada día más se esmera por avanzar tecnológicamente y económicamente, pero se considera que culturalmente este avance se busca cada día más. Las diferentes culturas se asemejan más a la cultura blanca y eurocentrista, dejando una cultura basada abandonando la cultura basada en la identidad étnica y aborigen. Otro par de palabras que también nos pueden interesar es la centralidad y la periferia. En esta teoría nuevamente Latinoamérica no sale muy bien ubicada, pues hacemos parte de la periferia, que sirve de proveedor de materias primas y mano de obra barata a las naciones ubicadas en la centralidad del modelo, que no son otras que las que a lo largo de los siglos han impuesto sus reglas y modelos a nuestros países. Otro par de palabras que llaman la atención para estudiar es el capitalismo y la dependencia. Estamos en un siglo que se caracteriza por el capitalismo, la democracia, el neoliberalismo, la globalización, pero lamentablemente todo esto, en lugar de traer desarrollo, ha traído el empobrecimiento cada vez mayor de los aparatos económicos latinoamericanos, como el video actualmente con los productores de papa en Colombia, quienes afectados por la importación del tubérculo han optado simplemente por vender a un precio ínfimo sus productos que no cubre su inversión o simplemente dárselos a comer al ganado. Otro par de palabras que nos competen son el eurocentrismo y el etnocentrismo. El eurocentrismo es el modelo impuesto desde el mal llamado descubrimiento y que ha imperado hasta nuestros días, en el cual prevalece el pensamiento del hombre blanco del hemisferio norte o de origen europeo. El etnocentrismo se basa más en la raza. El etnocentrismo es el modelo que debe aplicar por parte de nuestra etnia y de nuestra cultura, que se debe enseñar y debe enorgullecer a nuestros pueblos. Otro par de palabras que no podemos dejar a un lado es el urbano y el rural. Nuevamente en estas dos palabras se confrontan y se presenta una dicotomía, al asumir que el urbano corresponde a riqueza y opulencia y lo rural a pobre y escaso, permitiendo el empobrecimiento de la imagen de nuestro campesinado y manteniendo eso en nuestra psiquis como pueblo. Otro par de palabras son pobreza y riqueza. Nuevamente, fenómenos opuestos que en nuestra región y en nuestro país están impregnados en la psiquis del pueblo y en el cual se establece que lo rural y étnico es sinónimo de pobre y lo urbano y blanco de riqueza. Colonial y decolonial. Tras los años de colonialidad, la decolonialidad ha llegado como el pensamiento latinoamericano resultante del trato dado a nuestros países y etnia, el cual busca analizar las esferas del poder y el comportamiento del poder en Latinoamérica. Otra palabra que está muy de moda actualmente son industrias culturales. Estas se han desarrollado con el fin de expandir las diferentes manifestaciones culturales, propias o foráneas. Lamentablemente, en Latinoamérica, pese a que aún se tiene la predilección por las industrias culturales propias, existe una alta presencia de las industrias culturales norteamericanas y en un alto porcentaje pues no permiten la expansión de las industrias culturales propias. Pues tienen mejor comercialización, una mayor inversión económica, la cual dificulta esto. Otro par de palabras son la hegemonía y la ideología. Normalmente quien ostenta la hegemonía económica
o en otro la hegemonía militar, imponía su ideología sobre las demás naciones conquistadas o avasalladas, tratando de extender y volver dominante su modelo ideológico. Hasta el día de hoy, pues aún lo vemos. Lo que pasa es que ya no se utiliza un aparato militar, sino es mediante convenios, tratos comerciales, en el cual se imponen pues los modelos. Lo vemos mucho con el Banco Mundial, el cual impone modelos económicos y lleva, digamos, a los países latinoamericanos a someterse a sus índices o a sus requisitos impuestos, ¿sí? Otro par de palabras son la brecha del conocimiento y la brecha tecnológica. Es la brecha que existe prácticamente entre países latinoamericanos y países del hemisferio norte, el cual se ha ido marcando cada vez más, convirtiendo a nuestros países solo en consumidores de tecnología y muchas veces en exportadores de cerebros, como pasó en Europa durante la época de la guerra, que llevaban muchos científicos latinoamericanos han emigrado y han conseguido más oportunidades en los países norteamericanos. Inclusive tanto así que se ha llegado a decir que Latinoamérica es la región con menos emprendimiento y desarrollo tecnológico en el mundo. Otro par de palabras que nos llaman poderosamente la atención son dictaduras y democracia. Si bien actualmente en Latinoamérica está casi libre de dictaduras, esta en una época fueron muy comunes en los diferentes países, patrocinadas en muchas ocasiones por potencias extranjeras y cuyo objetivo era detener el avance o derrocar el gobierno de movimientos o ideologías diferentes, evitando su llegada al poder normalmente de manera democrática. Entonces, la relación de cada una de estas parejas de palabras guarda con el desarrollo del pensamiento sociológico latinoamericano una relación muy profunda, pues el actual movimiento de pensamiento nace como respuesta juntamente a un sinnúmero de paradigmas que engloban dichas palabras y que normalmente han servido para diferenciar y separar a la vez unas naciones de otras, unas consideradas ricas, hegemónicas y poderosas, y las otras, como las latinoamericanas, consideradas pobres, sometidas y rezagadas, debido pues al pensamiento eurocentrista que ha sido impuesto. Ahora vamos a hablar de las corrientes o escuelas sociológicas latinoamericanas. Estas se componen de varias teorías. La primera teoría es la teoría estructuralista, teoría formulada inicialmente por Prebisch al interior de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la cual consiste en analizar los problemas propios de Latinoamérica, alejándose de la corriente eurocentrista de Marx, neoclásica o keynesiana, estableciendo una metodología que tiene en cuenta particularidades de cada país en el contexto internacional, así como la inestabilidad y vulnerabilidad de cada uno, denominándolo enfoque centro-periferia. Ya hablamos más atrás de centro-periferia, llegando finalmente a la conclusión que solo mediante la industrialización de los países periféricos, es decir, latinoamericanos, productores de materia prima, se puede mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Otra teoría presente en el pensamiento sociológico latinoamericano es la teoría de la dependencia. Plantea que el subdesarrollo de algunos está estrechamente ligado, simultánea y correlacionado con el desarrollo de otros, lo cual conlleva dependencia externa que al interior se convierten en enormes fracturas sociales y gigantes brechas de naciones neocolonizadas, definiendo los primeros que es desarrollo desde la óptica eurocentrista y siendo los segundos simplemente proveedores de materias primas, como ya habíamos hablado. Ahora, si bien los países latinoamericanos presentaron avances tecnológicos en la industria liviana después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues por esa coyuntura, por la devastación de Europa, no pudieron desarrollarla adecuadamente. Fue algo temporal. Otra teoría es la teología de la liberación, teoría que fue el resultado del acercamiento entre sectores cristianos y marxistas en pro de la búsqueda de mejorar las condiciones de los más pobres, estableciendo 3 niveles, como son el popular, fundamental, el pastoral, estratégico, y el profesional de la reflexión teológica, articulador. Se proclaman 2 movimientos, como son la Iglesia progresista y la Iglesia en movimiento, y movimiento de la Iglesia católica, en correlación dinámica entre la movilización de sectores de la sociedad civil y de la Iglesia católica. Otra teoría en el pensamiento sociológico latinoamericano es la teoría del desarrollo y subdesarrollo. La teoría del desarrollo, muy influenciada por la teoría estructuralista de la CEPAL y otras de contenido moderno, establecen la idea evolucionista de la modernización a través del paso de una sociedad tradicional a una desarrollada, o aún mejor,
del desarrollo hacia afuera. El desarrollo hacia adentro también se presenta. En la teoría del subdesarrollo se establece que los países latinoamericanos deben pasar primero por la etapa del subdesarrollo para crecer y llegar al desarrollo. Lamentablemente el bajo nivel tecnológico, la insuficiencia de las inversiones y la corrupción de los gobiernos de la región no han permitido que esta premisa sea cumplida y por ende los países latinoamericanos no se puedan desarrollar. Otra teoría es la teoría de la revolución. La teoría de la revolución estudia el movimiento revolucionario presente en Latinoamérica en las décadas de los años 60 y 70, que se centraba en la lucha por mejorar los niveles de la vida del pueblo, mejora del trabajo y de la sociedad, en una época compleja por los procesos internos a nivel de élites y externo por enfrentamiento entre las entonces potencias económicas e ideológicas, teniendo como partida el triunfo de la izquierda revolucionaria en Cuba ante la dictadura de Fulgencio Bautista. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre entonces Estados Unidos y la potencia de izquierda, la Unión Soviética. Otra teoría presente en el pensamiento latinoamericano es la teoría de las transiciones democráticas. Las teorías de las transiciones democráticas estudian el proceso de derrocamiento de democracias existentes en la segunda mitad del siglo XX, que tenían como objetivo mejorar mediante reformas el nivel de vida del pueblo, lo cual, sumado a la ideología de izquierda, creó el cóctel perfecto para que Estados Unidos, en complicidad con las élites, realizara golpes de Estado a lo ancho de Latinoamérica, y largo también. Esta teoría se centró en las estructuras de poder, dominio de clase, cambio social y generación de regímenes autoritarios. También lo hablamos en la parte anterior, donde hicimos el comparativo de palabras. Otra teoría de la decolonialidad del poder. La teoría presenta dos corrientes. En uno está de Sousa Santos, que promulga y establece la construcción de epistemologías emancipadoras y teorías críticas al norte, inclusive dentro de la misma Europa, pues él considera que hay países mediterráneos o del sur de Europa que son pobres, mientras que pertenecen también a la epistemología del sur. Y la de Dussel y Mignolo, que la considera creación de un mundo nuevo, alejado del eurocentrismo mediante la creatividad y la originalidad, la universalidad en la diferencia y diferencia en la universalidad. Otra teoría de parte de la teoría del pensamiento latinoamericano es la teoría de la subalternidad. La teoría se establece bajo una condición subjetiva de subordinación en el contexto de la denominación capitalista. Es decir, los países económicamente ricos y acumuladores de riquezas dominan a los denominados subdesarrollados. Se basa en la subordinación resultado de una estratificación jerárquica. Los estudios de subalternidad surgieron inicialmente en la India, llegan a Latinoamérica estableciéndose como teoría. Otra teoría del pensamiento es la teoría de los estudios culturales. Los centros de estudios establecidos bajo los preceptos de las personas de color blanco, excluyentes, racistas, dedicadas a reproducir teorías eurocentristas, se transformaron en centro multiepistemológico de estudios abiertos a saberes creados y vigentes en Latinoamérica, saberes occidentales, indígenas, africanos, tanto en las ciencias sociales como en los demás programas de estudios existentes en Latinoamérica, siendo pluricultural y de carácter mestizo. Y establece claridad en diferenciar estudios culturales y estudios de la cultura. Por último, quiero plantear una problemática y hacer un muy breve análisis. La problemática seleccionada para este caso son los tratados de libre comercio. Tratados que lamentablemente fueron firmados por parte de varios países latinoamericanos con países de otros continentes, entre esos inclusive en el propio, en el caso de Estados Unidos, y que son basados en la libre competencia y economía de mercado, pero que en realidad han traído pobreza al aparato productor, en el caso de nosotros, el colombiano, como ya vimos el ejemplo de los denominados paperos o industria de la papa, empobreciendo cada vez más a quienes trabajan y beneficiando a los que simplemente se dedican a importar bienes y servicios a nuestro país. Lamentablemente esa es la radiografía de la problemática presente, que si no se hace algo y no se corrige, Colombia va a seguir perdiendo su aparato productor y económico, pasando a ser simplemente un país que adquiere bienes y servicios. Y si es así, ¿de qué va a vivir el pueblo? Va a seguir el empobrecimiento, va a seguir la pobreza y vamos a seguir hundiéndonos cada día más sin encontrar la famosa salida
y el famoso desarrollo económico. Soy inclusive social y también cultural. Muchas gracias. Feliz noche.